La uva Syrah, también llamada en el Nuevo Mundo, fundamentalmente en Oceanía, Shiraz, es una uva que produce fantásticos vinos, potentes, afrutados, golosos y que todo aficionado al mundo del vino debe de saber reconocer. Es una uva plantada en la mayoría de los países productores de vino. Y en este vídeo vamos a profundizar sobre el análisis de los vinos monovarietales de Syrah. Y vamos a hacerlo con una prueba que realmente yo estoy encantado de hacerla. Vamos a comparar dos vinos de las antípodas. Un magnífico Syrah español, de una bodega española, de la que Robert Parker dijo que elaboraba los vinos de mejor relación calidad-precio, no de España, sino del mundo que él hubiera conocido. Y un monovarietal de Syrah fantástico también, de Australia, de una región que es la más tradicional y afamada por sus vinos de Shiraz, que lleva el nombre de una playa de Cádiz. Bienvenido a Vino Clarito. Vino Clarito. El vino explicado para que todos lo entiendan. La uva Syrah, como se conoce en Europa, que también se llama Shiraz, como ya he dicho, fundamentalmente en el Nuevo Mundo, todos sabemos por qué se llaman los vinos del Nuevo Mundo, la Vitis vinifera, que es la uva apta para producir vinos, es oriunda de Asia y de Europa. Fue llevada a otros continentes por los colonizadores europeos y por eso los vinos que vienen de América o de África o de Oceanía se suelen llamar vinos del Nuevo Mundo. Pues la llamada Syrah en Europa, por deformación al pronunciar en inglés, pues resultó Shiraz, que es como se le conoce tradicionalmente en Sudáfrica, en Australia, en Nueva Zelanda, fundamentalmente. Es una de las uvas más cultivadas y apreciadas en todo el mundo. La encontramos prácticamente en casi todos los países productores y hoy en día hay unas 150.000 hectáreas por todo el mundo plantadas de uva Syrah. Produce tanto vinos jóvenes como vinos susceptibles de envejecer, no larguísimos envejecimientos, pero sí unos envejecimientos medios, hasta unos 15 años, produciendo vinos potentes, golosos, de una fruta roja y negra, realmente destacable. Había un mito que se pensaba que la uva Syrah venía de la ciudad de Irán, llamada Shiraz, y que los fenicios trajeron fundamentalmente a través del puerto de Marsella, introdujeron en el sureste de Francia. Ese mito ha sobrevivido durante muchos decenios, pero unos estudios de la Universidad de California a finales del siglo XX llegó a la conclusión, haciendo pruebas de ADN, que la Syrah estaba emparentada y era un cruce de una uva llamada Dureza o Duré, que se encuentra hoy en día en no mucha cantidad en Ardèche, una región del sur de Francia. Esa uva tinta Dureza se cruzó con la Mondes Blanche, que es una uva blanca prácticamente casi en extinción. Y de este cruce de Dureza y Mondes Blanche surgió la Syrah. No se sabe con certeza, porque se puede determinar el parentesco, pero no la fecha en que surgió ese parentesco. Entonces no se sabe con certeza cuándo apareció esa uva, pero sí se sabe que el origen es el sur
este de Francia. No hay que confundir la uva Syrah con la Petite Syrah. La Petite Syrah, que también se llama Durif, fue un cruce que hizo intencionadamente, no por la naturaleza, un botánico llamado François Durif. Por eso la Petite Syrah también se llama Durif. Y cruzó la propia Syrah con otra uva que se llama Peloursin. Y de ese cruce salió la Petite Syrah, llamada así, siendo una uva diferente de la Syrah, y se llama Petite Syrah porque el grano es más pequeño. Cuando el grano es más pequeño, el porcentaje de piel o de ollejo es mayor y los vinos van a tener mayor cantidad de polifenoles, que como sabemos son los que van a producir más tanino y más color en los vinos. Luego la Petite Syrah normalmente va a ser utilizada para vinos de mayor envejecimiento por esa riqueza en color y en tanino. Donde hay más Syrah es en la zona de donde es oriunda, en el sureste de Francia, fundamentalmente en el valle del Ródano. Existen grandísimos vinos en la denominación, por ejemplo, de Hermitage o Châteauneuf-du-Pape, y en el valle del Ródano comúnmente la uva Syrah es mezclada con otras uvas, como acontece con la gran mayoría de los vinos franceses. Así, en el Valle del Ródano se suele mezclar habitualmente con la Garnacha o con la Carignan. Sin embargo, en el Nuevo Mundo, pues se produce fundamentalmente con vinos monovarietales. Así la encontramos pues en Argentina, en Chile, en México, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Australia, donde hay una gran tradición de uva Syrah, y que ahí llaman Shiraz, y Nueva Zelanda. En Europa, además de Francia, la encontramos en España. En España fue introducida por primera vez en 1982 por el marqués de Griñón en su finca de Toledo, dominio de Valdepusa, y porque fue aconsejado por un enólogo francés, Penot, muy famoso, que introdujera en Toledo esa uva que se iba a adaptar muy bien, y efectivamente la Syrah es una uva que se aclimata perfectamente a climas cálidos. Además de Francia y España, se encuentra en Portugal, se encuentra en Italia, pero donde se encuentra en grandes cantidades es en el Nuevo Mundo y en Francia. Como la mayoría de las uvas, pues dependiendo el terroir, dependiendo la zona donde la Syrah esté plantada, pues va a dar vinos con alguna diferente característica. Así, cuando la Syrah está en zonas más bien frías, como ocurre por ejemplo en el norte del Valle del Ródano, pues va a dar vinos normalmente con un cuerpo medio y una acidez y un tanino más altas, que van a permitir que el vino envejezca muy bien durante 15 o hasta casi 20 años. Sin embargo, cuando la Syrah se produce en climas cálidos, pues va a dar vinos más plenos de cuerpo, más calientes, con más alcohol, y una acidez más baja y un tanino más bajo, que normalmente va a permitir envejecimientos más cortos. Una uva, como ya digo, muy golosa, potente, untuosa en boca, que resalta por esas notas de fruta roja, fruta negra, que cuando se cultiva en climas cálidos normalmente van a recordar a fruta en mermelada, en compota, con notas que nos recuerda a algo dulce. En la cata que vamos a hacer ahora, pues va a ser muy interesante, porque estamos hablando de dos monovarietales de uva Syrah, elaborados en las antípodas, en la parte extrema del planeta Tierra, uno respecto a otro. Uno en España por la bodega Borsao, de la que ya, como he citado, dijo Robert Parker, que era la bodega del mundo que elabora los vinos de mejor relación calidad-precio, y otra bodega australiana, Jacobs Creek, que está situada en un valle, se llama Barossa Valley,
donde la Syrah tiene la mayor tradición. Tenemos viñedos de Syrah de más de 100 años en esa zona y es donde se consideran de los mejores Syrah de Australia. Lo portentoso de estos vinos, que tienen una magnífica calidad, es que tienen un precio similar de unos 15 euros. Los dos han envejecido en barrica por métodos diferentes, como ahora veremos, y son de la misma cosecha, 2018. Vamos a nuestro análisis, que sin duda va a ser más que interesante. Pues aquí tenemos nuestros dos fantásticos Syrah, Shiraz, es la misma uva, un vino producido en España y otro vino producido en Australia. Misma cosecha, 2018, envejecimiento en barrica con procedimientos diferentes que ahora veremos, precio muy similar, se acerca a los 15 euros y sobrepasa ligeramente los 15 euros. Vinos que se producen en gran producción, 90 y tantas mil botellas, más de 100.000 botellas. Dos empresas importantes, Borsao, que exporta el 80% de su producción, Jacobs Creek, que también exporta a todo el mundo y se puede encontrar en España y en la mayoría de los países. El vino de Borsao es una sociedad anónima desde 2001. Anteriormente surgió de una cooperativa de Borja, que se unió junto con otras cooperativas para formar la sociedad anónima, con 700 cooperativistas. Y fueron el embrión, el fundamento de la denominación de origen Campo de Borja, que surgió en 1980, que se encuentra en el norte de España, en la provincia de Zaragoza. Campo de Borja tiene unas 7.500 hectáreas, es una denominación de origen mediana pequeña. La mayoría de esas hectáreas, 5.000 de esas 7.500, son de uva garnacha, en la tierra de la garnacha, pero también han plantado con muy buen tino la uva Syrah, que se da magníficamente bien en Campo de Borja, de clima continental, frío en invierno, calor en verano y bastante frío y bastante calor. Este vino surgió por la colaboración de un enólogo australiano, que junto con el enólogo de la bodega, el australiano se llamaba Chris Ringland y el enólogo de la bodega es José Luis Chueca, entre ambos han elaborado este vino, que realmente es un vino fantástico y de una magnífica relación calidad-precio. De esas 7.500 hectáreas que tiene la denominación de origen Campo de Borja, pues cerca del 40% de las hectáreas de viñedo pertenecen a la sociedad Borsao, que como ya digo, es muy reputada. Robert Parker dijo que tenía la mejor relación calidad-precio y que exporta el 80% de su producción fuera de España. Frente al Borsao tenemos un vino de la bodega Jacobs Creek, que se traduciría como el arroyo de Jacob, una bodega que se formó hace más de 170 años en una zona de Australia donde, contrariamente a la mayoría del territorio australiano, que fue colonizado por ingleses, esta zona fue colonizado por alemanes. Y hubo un bávaro que se llamaba Johann Gram, que es el que pues, le dio por plantar viñedos y plantar Syrah, y es la zona donde tradicionalmente existen los viñedos más viejos de Syrah en Australia. Tienen viñedos pues, de más de 100 años y algunos hasta con más de 150 años.
Por eso es una zona reputada de producir las mejores monovarietales de Syrah. Esta empresa Jacobs Creek fue comprada por una multinacional en 1989, que es Pernod Ricard, que es una gran multinacional francesa que comercializa vinos y licores, una grandísima dimensión que emplea a unas 19.000 personas en muchísimos países. ¿Dónde se encuentra, en qué zona se produce este vino? Pues es en un valle que se llama Barossa Valley. Pero tiene una historia muy interesante. Barossa se llama así porque el militar o el oficial inglés que estaba encargado de colonizar esa zona era un coronel, el coronel William Light, y en 1837, cuando llegan a aquella área, pues el coronel William Light había luchado, cuando era un joven oficial, en una batalla en España, cerca de Cádiz, que era en la playa de la Barrosa, una famosísima playa del sur de España, no muy lejana de Cádiz. Y claro, ¿cómo dice un inglés la Barrosa? Pues dice la Barrosa. Y la Barrosa al final fue transcrita por el encargado de escribir los documentos como Barossa, y así quedó, Barossa. Pero el coronel lo que quería decir era la Barrosa, pero él con su acento inglés no era capaz de decir Barrosa, y quedó con ese nombre de Barossa Valley. Todo esto está testimoniado en documentos y es pura historia. Entonces, en ese Barossa Valley es donde se produce la más reputada, como digo, uva de Syrah para hacer magníficos vinos de Syrah. Recuerdo que estos dos vinos están en el mismo margen de precios, la misma cosecha 2018 y tienen envejecimiento en madera de diferente manera. El Borsao Saharís, que es Syrah escrito al revés, parte del vino, un 40%, envejece 12 meses en barrica de roble francés y el 60% restante envejece en acero inoxidable, porque los enólogos no quieren marcar con demasiada madera y mantener la frutalidad del vino. El australiano, el Jacobs Creek Double Barrel, así se llama el vino, doble barril, se llama doble barril porque después de hacer el vino un envejecimiento de 15 meses en barrica, pasa un tiempo indeterminado, depende cada año, por barricas que han envejecido whisky durante más de 200 años, para que coja el toque final propio de esa madera ya muy usada, muy vieja, que no le va a ceder más tanino, pero sí le va a dar algún aroma interesante. Vamos a nuestra prueba, que son dos vinos realmente interesantísimos. La capa, pues en los dos casos estamos hablando de capa alta. Tenemos mucha cantidad de color y un poquito más alta en el caso del australiano. En el caso del color, tratándose de dos cosechas 2018, pues vemos aquí un rojo todavía con apariencia de cierta juventud, pero ya se le nota un leve anaranjado en el ribete o la uña del vino. Curiosamente presenta un mayor anaranjado, ligeramente mayor, el vino español, el Saharís. La lágrima potentísima, muy notable sobre nuestras copas de cristal. Vamos al aroma. El Saharís tiene un aroma cautivador, un aroma que recuerda a fruta roja, algo de fruta negra, pero fundamentalmente con un toque de dulcería, una fruta como en compota o en mermelada. Movemos nuestro vino y aparecen nuevas tonalidades de aroma, porque este es un aroma muy complejo, el vino está muy limpio
y tiene un aroma cautivador. Aquí podemos recordar pues muchas cosas diferentes. No está muy marcada la madera, pero tiene aromas terciarios perfectamente identificables. Este vino recuerda a café, recuerda a caramelo, a toffee, algún tono a chocolate también, y algún tono balsámico, que puede también dar una nota de eucalipto. Algún tono ahumado, tostado, un aroma realmente cautivador. Vamos a compararlo con el aroma del australiano. Limpio, intenso también. Pero aquí tenemos un fondo donde se ha perdido fruta, se marca mucho más los terciarios y es un vino que no tiene la frutosidad que sigue conservando el Sarís. También un aroma complejo, un aroma realmente muy disfrutable, con otras tonalidades que predominan los terciarios, como ya he dicho, los aromas de envejecimiento, claro, no en vano. Está envejecido el 40% en barrica y el 60% en inox, y 15 meses de barrica todo el vino, más luego el paso por las barricas de whisky. Aquí nos recuerda a cuero, a pimienta, a vainilla. Es interesante ver estos dos vinos de igual cosecha, pero claro, debido a lo que ha hecho, a lo que ha cocinado sus respectivos enólogos con ellos, pues dan un final muy diferente. Muy positivo en los dos casos, pero muy diferente. Aquí tenemos más fruta presente y aquí bastante menos fruta y casi todo es un aroma terciario. Bueno, vamos a la boca. Seco, por supuesto. Cuerpo medio alto, tanino presente, pero bien integrado, no molesta. Un vino caliente, donde el alcohol resalta, estamos hablando de 15 grados, pero muy bien acompañado, con una acidez justa que no molesta, y todo está bien ensablado, dando un resultado pues de potencia equilibrada en boca. El vino tiene una buena amplitud y una buena longitud. Es un vino potente, pero donde no hay una arista de tanino, de acidez, de demasiado alcohol que nos moleste. El vino está en un punto de bastante equilibrio. Vamos al australiano. Aquí tenemos algo más de estructura, seco también, y algo más de tanino. El tanino está un poco más elevado, tampoco molesta. Es un vino que está bien arropado por su cuerpo, tiene también un cuerpo medio alto como él, como el primero, y es un vino que yo diría que pierde algo de amplitud en boca y algo menos de longitud. Se trata también de un buen vino, pero me gusta ligeramente más el Sarís. Los dos son muy interesantes, los dos tienen notas diferentes, que se aprecia la diferente vinificación y el diferente envejecimiento. No lo he hablado, pero el Sarís viene con una botella tipo Burdeos pesada, una botella especial, igual que una botella tipo Burdeos, el vino australiano, un corcho magnífico, el vino español de gran longitud, un tapón de rosca, que le vamos a hacer en el caso del vino australiano. Un vino que tiene vocación de aguantar 8 años tranquilamente, pues en fin, a nosotros en Europa nos resulta chocante que se le ponga un tapón de rosca, pero la vida es así. A la hora de valorar estos vinos, que valen igual, vuelvo a repetir, en el entorno de 15 euros,
Pues yo daría 91 puntos al Sariz de Bodegas Borsao y 90 puntos al Jacob's Creek Double Barril. Lo podéis adquirir en España, los dos, os diré en el vídeo dónde. Los podéis adquirir en la inmensa mayoría de los países. Y dos vinos bien definidos por su uva Syrah, con unas notas diferentes, porque ahí el enólogo ha actuado, ha envejecido de forma diferente, pero dos grandes vinos, muy disfrutables, precio muy asequible, nos dan a conocer esa potencia, esa frutosidad, sobre todo en el caso de Sariz, de las Syrahs en boca, y dos vinos más que disfrutables, que casan con una inmensa mayoría de platos, carnes, asados, guisos, pescado de salsa potente, sardinas, quesos curados, embutidos, un sinfín de cosas. Que tengáis felices vinos.